Buenas noches. Los invito a tomar asiento. El viaje de esta noche será a través de las arterias de la ciudad, en esos vehículos anónimos que se han convertido en parte de nuestro paisaje urbano. Un coche solicitado a través de una aplicación. Un espacio privado y a la vez público, donde por un breve lapso, dos extraños comparten un destino. Soy el cronista de lo inexplicable. Mi labor es documentar las historias que nacen en esos trayectos, cuando el pasajero no es quien dice ser. El destino es un lugar que no está en el mapa, o la propia tecnología que nos conecta parece tener una conciencia propia y oscura. Un conductor de plataforma es un confesor, un observador, un testigo de la vida nocturna de la ciudad. Pero a veces, la puerta que abren no es para un pasajero de carne y hueso, sino para algo más. Las siguientes crónicas son los testimonios de esos viajes que no terminaron con una simple calificación de 5 estrellas. Este relato nos fue enviado por un hombre de la Ciudad de México, llamémosle Javier, quien durante varios años condujo para una plataforma de transporte para complementar sus ingresos. La experiencia que está a punto de escuchar, según sus propias palabras, lo convenció de que hay pasajeros que necesitan llegar a su destino, incluso si ya no pertenecen a este mundo. Javier trabajaba principalmente de noche. Prefería el tráfico más ligero y las tarifas dinámicas de la madrugada. Era una noche de martes, fría y con una llovizna persistente que hacía brillar el asfalto. Cerca de las 2 de la mañana, recibió una solicitud de viaje. El punto de recogida era la entrada de urgencias de un hospital público. El destino, una dirección en la colonia Portales, un barrio antiguo y de calles tranquilas. Aceptó el viaje. Al llegar al hospital, vio a su pasajera esperándolo bajo un pequeño tejado. Era una mujer joven, de unos 20 y tantos años. Llevaba un vestido sencillo y un suéter delgado, a pesar del frío. Su rostro era pálido y tenía una expresión de profundo agotamiento. Javier abrió el seguro. La joven subió al asiento trasero en silencio, sin decir una palabra. Él inició el viaje, siguiendo la ruta del GPS. «Buenas noches», dijo Javier, intentando ser amable. «¿Una noche difícil?» La joven, desde el asiento trasero, solo emitió un suave sí, que fue casi un suspiro. Javier no insistió. Muchos viajes desde hospitales eran así, silenciosos y cargados de una tristeza tácita. Pero a los pocos minutos comenzó a notar cosas extrañas. Primero fue el frío. A pesar de que la calefacción del coche estaba encendida, el interior del vehículo se volvió helado. Un frío húmedo, penetrante, que parecía emanar del asiento trasero. Javier subió la temperatura, pero el frío no cedió. Luego fue el olor, un olor peculiar que llenó el habitáculo. Olía a antiséptico, el inconfundible aroma de un hospital. Pero debajo de ese olor había otro más sutil y perturbador, el olor a tierra mojada, a flores marchitas. Javier miró por el espejo retrovisor. La joven estaba inmóvil, con la mirada perdida en las luces de la ciudad que pasaban a través de la ventanilla empañada. No parecía tener frío. Su palidez, bajo la luz de los faroles, era casi translúcida. El viaje continuó en un silencio cada vez más tenso. Javier se sentía increíblemente incómodo. La sensación de tristeza en el coche era tan palpable que parecía tener peso. Tuvo el impulso de encender la radio, pero algo se lo impidió. Era como si cualquier sonido fuera a romper un equilibrio frágil y solemne. Finalmente, el GPS anunció: «Has llegado a tu destino». Era una casa de 2 pisos, una construcción antigua con la pintura descascarada. Todas las luces estaban apagadas.
parecía deshabitada. «Hemos llegado», dijo Javier girándose. «Serían...» Se interrumpió. El asiento trasero estaba vacío. Javier se quedó paralizado por un instante. ¿En qué momento se había bajado? No había escuchado la puerta. Miró a su alrededor. La calle estaba desierta. Revisó la aplicación en su teléfono. El viaje seguía activo. Su primera reacción fue de enojo. Pensó que la joven se había bajado sin pagar, una fantasma, como se dice en la jerga de los conductores. Salió del coche, molesto, dispuesto a tocar la puerta de la casa. Quizás vivía allí y había entrado rápidamente. Se acercó a la reja de la casa y mientras buscaba el timbre, la puerta de la casa de al lado se abrió. Una anciana, envuelta en un rebozo, se asomó. «¿Busca a alguien, joven?», preguntó con voz curiosa. «Sí, buenas noches», respondió Javier. «Disculpe la molestia. Soy conductor de plataforma. Acabo de traer a una muchacha a esta casa, pero se bajó sin pagar». La anciana lo miró con una expresión extraña, una mezcla de confusión y lástima. «¿A esta casa?», preguntó, señalando la vivienda oscura. «Eso es imposible». «¿Por qué?». «La acabo de dejar. Una joven pálida, con un vestido», explicó Javier. La anciana negó lentamente con la cabeza. «Joven, en esa casa no vive nadie desde hace un año. Desde que murió la pobre Marisol. Se pasaba la vida en el hospital y al final allí se nos fue». Javier sintió que un bloque de hielo se le formaba en el estómago. «Marisol», repitió. «Sí, una muchacha muy buena. Una pena. Justo hoy se cumple un año de que la velamos», dijo la anciana. Luego, pareció entender algo. Entró a su casa un momento y salió con una pequeña fotografía enmarcada. «Mire, esta era ella». Javier tomó la foto. La luz de un farol iluminó la imagen. Era ella, la misma joven pálida, los mismos ojos tristes. La pasajera que había estado en su coche hacía apenas unos minutos. Sintió que las piernas le fallaban. Balbuceó una disculpa a la anciana y caminó de vuelta a su coche como un autómata. Se sentó al volante, temblando. Miró el asiento trasero vacío, que ahora parecía un abismo de oscuridad. Sacó su teléfono para cancelar el viaje, para reportar el incidente, pero al mirar la pantalla se quedó sin aliento. La aplicación mostraba que el viaje acababa de ser finalizado. El pago se había procesado automáticamente y la pasajera le había dejado una calificación de 5 estrellas. Y debajo de las estrellas había un comentario. Un mensaje que Javier nunca olvidará. Decía simplemente: «Gracias por traerme a casa». La crónica de Javier es un escalofriante testimonio de que la necesidad de volver a casa puede ser una fuerza que trasciende la muerte misma. Pero, ¿qué sucede cuando la amenaza no es el pasajero etéreo, sino el conductor de carne y hueso, y el destino del viaje es una incógnita aterradora? La siguiente historia fue confiada a este canal por la sobrina de una joven universitaria. Ana, una joven estudiante de arquitectura, salió tarde de una fiesta. Eran más de las 3 de la mañana y se encontraba en una colonia al otro lado de la ciudad, una zona de bodegas y calles industriales que no conocía. Sintiéndose vulnerable, hizo lo que cualquiera haría. Pidió un coche de plataforma para volver a la seguridad de su casa. La aplicación le asignó un conductor llamado Fausto, con un coche sedán modelo reciente. A los pocos minutos, un vehículo se detuvo frente a ella. No era el coche de la foto. Era un sedán mucho más antiguo, un modelo de los años 90, pero en un estado de limpieza impecable. Del coche bajó un hombre mayor, de unos 70 años,
vestido con una camisa pulcra y un pantalón de vestir. «Señorita Ana, ¿verdad?», dijo con una voz amable y pausada. «Una disculpa, mi coche de la aplicación está en el taller. Espero que no le moleste que venga en mi auto personal». Ana dudó. Todas las reglas de seguridad le gritaban que no subiera, pero era tarde. La calle estaba desierta y el hombre parecía inofensivo, casi un abuelito. Cansada y con ganas de llegar a casa, cometió el error de subir. El interior del coche olía a limpio, pero a un limpio extraño, casi químico. El hombre, Fausto, conducía con una calma parsimoniosa. «Qué bueno que los jóvenes de hoy usan esta tecnología», dijo a modo de conversación. «Es una forma segura de llegar a su destino». Ana se relajó un poco, pero mientras avanzaban, notó que el conductor no estaba siguiendo la ruta sugerida por el GPS de su teléfono. Estaba tomando desvíos, adentrándose más en la zona industrial, por calles oscuras y sin nombre. «Disculpe», dijo Ana. «Creo que mi casa está para el otro lado. La aplicación dice que debe girar a la derecha». Fausto sonrió, sin apartar la vista del camino. «Ah, la tecnología. Es muy útil, pero no siempre conoce el mejor camino. A veces hay que tomar rutas alternativas, las rutas más directas». Su tono, aunque amable, tenía un matiz extraño que inquietó a Ana. Intentó bajar la ventanilla para tomar un poco de aire. No se movió. Buscó la manija para abrir la puerta, pensando en bajarse en el próximo semáforo. No había manija. Las puertas traseras eran lisas. El pánico comenzó a aflorar. «Señor, por favor, deténgase. Quiero bajar aquí», dijo, intentando mantener la calma. «No se impaciente, señorita», respondió Fausto con la misma tranquilidad exasperante. «Ya casi llegamos. A veces el viaje es un poco más largo de lo esperado, pero el destino es siempre el correcto. A cada quien le llega su parada». La conversación se volvió surrealista. El hombre hablaba de forma filosófica sobre viajes, destinos y la importancia de no resistirse al camino. Ana ya no le respondía. Estaba atrapada. Miraba por la ventana las siluetas de edificios abandonados, de fábricas silenciosas. La ciudad que conocía había desaparecido. Finalmente, el coche se detuvo. Pero no estaban frente al edificio de apartamentos de Ana. Estaban frente a un enorme portón oxidado, la entrada a lo que parecía ser una vieja estación de tren abandonada. Las vías estaban cubiertas de maleza y los edificios tenían los vidrios rotos. «Hemos llegado», anunció Fausto con una calma sepulcral. «Esta no es mi casa», gritó Ana, ahora sí, presa del terror. «¿Dónde me trajo?». Fausto no la miró. Su vista estaba fija en el oscuro complejo de edificios. «No es la casa que pidió, señorita, pero es el destino que le tocaba hoy». En la penumbra, Ana comenzó a ver movimiento, figuras, siluetas de personas que salían de las sombras de los andenes y los vagones oxidados. Se movían lentamente, arrastrando los pies. Figuras de hombres, mujeres, niños, todos con la misma expresión de espera vacía. «Hay muchas almas que se pierden en la ciudad», susurró Fausto, como si hablara consigo mismo. «Se bajan en la estación equivocada. Mi trabajo es simplemente recogerlas y traerlas al lugar al que pertenecen, a la terminal de los olvidados». Ana entendió la locura de la situación. Este hombre no era un secuestrador, era algo mucho peor. Un barquero de Caronte con una aplicación de celular, un psicopompo de la era digital, convencido de que su misión era recoger almas perdidas y llevarlas a su purgatorio personal. Y esa noche, por alguna razón terrible, la había confundido con una de ellas.
Las figuras del andén comenzaron a acercarse al coche, sus rostros pálidos flotando en la oscuridad, sus manos extendidas. «No se preocupe», dijo Fausto, girando finalmente su rostro hacia ella. Sus ojos eran amables, pero completamente dementes. «Aquí la cuidarán, aquí todos la están esperando». El relato de la sobrina de mi colega termina aquí. Ana logró escapar, rompiendo la ventana trasera del coche y corriendo por su vida. Pero la historia que contó a la policía fue tan increíble que la tomaron por los efectos de una mala noche. Nunca encontraron al conductor ni al coche antiguo. Para la aplicación, el viaje simplemente fue cancelado. Ana todavía tiene pesadillas. Sueña que está en el asiento trasero de un coche, recorriendo calles que no conoce, mientras un conductor amable le explica que se acerca a su verdadera y última parada. La aterradora crónica de Ana nos habla del peligro humano, de la locura que puede esconderse tras una cara amable y una calificación de 5 estrellas. Pero, ¿y si el fantasma no está en el pasajero ni en el conductor, sino en la propia aplicación? La siguiente investigación explora una leyenda urbana que circula entre la comunidad de conductores de Guadalajara. Entre los círculos de conductores de plataformas en Guadalajara se comparte una historia, una especie de creepypasta moderno sobre un perfil de usuario que es mejor evitar. Es una advertencia que los veteranos dan a los novatos. Lo llaman el viajero eterno o a veces el 5 estrellas. La leyenda habla de un perfil de pasajero que aparece de vez en cuando en la aplicación. No tiene foto de perfil, solo la silueta gris estándar. El nombre de usuario es simplemente pasajero. Ha realizado, según la app, miles de viajes y su calificación es un perfecto, matemáticamente improbable, 5.0. La historia, reconstruida a partir de varios testimonios de conductores, sigue siempre el mismo patrón. Un conductor, generalmente trabajando de noche y en una zona poco transitada, recibe la solicitud. El punto de recogida nunca es una casa o un negocio, siempre es un lugar de transición, un puente peatonal sobre una gran avenida, un cruce de caminos en las afueras, la entrada de un cementerio. El destino, y aquí es donde empieza lo extraño, está fijado como ubicación actual del conductor. El conductor, pensando que es un error del sistema o un cliente que no sabe usar la app, se dirige al punto de recogida. Al llegar, no hay nadie. Espera. Mira a su alrededor. La calle está vacía. Cuando está a punto de cancelar el viaje por pasajero ausente, ocurre el primer fenómeno. La aplicación, por sí sola, inicia el viaje. Recoge a pasajero, dice la notificación. Comienza el viaje. El conductor, confundido, mira el asiento trasero. Está vacío. Pero la aplicación insiste en que el viaje ha comenzado. El mapa en la pantalla le muestra una ruta, generalmente un recorrido largo y sinuoso que parece no tener un destino lógico, para finalmente regresar al punto de partida. La mayoría de los conductores, pensando que es un viaje fantasma, un truco para estafar a la compañía, deciden seguir el juego para cobrar la tarifa. Y es durante el trayecto cuando las cosas se ponen realmente extrañas. Un conductor, llamémosle Miguel, nos contó su experiencia. Aceptó el viaje de pasajero. El punto de recogida era un viejo puente de tren abandonado. Inició el viaje con el coche vacío. Durante el recorrido, la radio de su coche, que estaba apagada, se encendió sola. Comenzó a sonar una canción, una balada de los años 70 que su madre solía escuchar. Y Miguel sintió una oleada de nostalgia y tristeza tan profunda
que tuvo que orillarse, con los ojos llenos de lágrimas, sin entender por qué. La sensación duró unos minutos y luego desapareció. Otra conductora, Laura, recogió a pasajero en la puerta del Panteón de Belén. Durante su viaje solitario, sintió que el aire en el coche se llenaba con el olor a cempasúchil y a incienso, y escuchó, muy bajito, el murmullo de un rosario siendo rezado en el asiento trasero. Las experiencias varían. Algunos sienten una alegría inexplicable, otros una rabia súbita. Algunos escuchan susurros, otros sienten un descenso brusco de la temperatura. Pero el final es siempre el mismo. La ruta los lleva de vuelta al punto de partida. La aplicación finaliza el viaje. El pago se procesa instantáneamente, siempre con una generosa propina. Y la calificación del conductor sube, reforzada por una nueva reseña de 5 estrellas. Han dado un viaje a un fantasma. La leyenda sugiere que el viajero eterno no es un solo espíritu, sino un perfil abierto, una especie de cuenta comunal para las almas que se han quedado varadas en la ciudad. Ecos de personas que murieron de forma súbita y que, confundidas, lo único que desean es moverse, viajar un poco más, quizás en un intento de encontrar el camino a casa, o simplemente para sentir por última vez la sensación de estar en alguna parte. Pero la leyenda tiene una coda oscura. Se dice que los conductores que toman estos viajes con demasiada frecuencia empiezan a cambiar. Se vuelven distraídos, melancólicos, como si parte de la tristeza de sus pasajeros fantasmales se les fuera pegando. Comienzan a sentirse desconectados de la realidad, como si ellos mismos fueran los fantasmas. La investigación nos llevó al caso de un conductor, Rodrigo, que se obsesionó con el viajero eterno. Buscaba activamente las solicitudes, fascinado por el fenómeno. Realizó más de una docena de estos viajes en un año. Sus amigos notaron que se volvió etéreo, ausente. Un día, Rodrigo simplemente desapareció. Su coche fue encontrado abandonado cerca de un cruce de carreteras. En su teléfono, la aplicación de conductor estaba abierta. Mostraba un último viaje, aceptado pero nunca iniciado. El pasajero era pasajero. Y el destino, por primera vez, no era la ubicación del conductor. Era una dirección sin nombre, en un punto del mapa que solo mostraba un desierto vacío. La ciudad nunca duerme del todo, y en sus calles, como hemos escuchado, viajan historias, recuerdos y almas. Los conductores de plataforma, en su solitaria vigilia, son los testigos de un mundo que se mueve entre la realidad y la aplicación, entre lo tangible y lo fantasmal. Les agradezco haberme acompañado en este recorrido nocturno. Si alguna vez, durante un viaje, el conductor o el pasajero les ha provocado un escalofrío que no era por el aire acondicionado, los invito a compartir su crónica. La próxima vez que suban a un coche solicitado por una aplicación, miren bien a su lado y, sobre todo, pregunten por el destino. Puede que no sea el que ustedes eligieron. Soy el cronista de lo inexplicable. Que lleguen con bien.